Muy buenos días, les saludo en este día domingo tercero en el periodo de Pascua de Resurrección. Es como siempre una alegría y una bendición el poder conectarme con ustedes a través de este medio cada semana. El día de hoy vamos a reflexionar un poco en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 24, empezando por el verso 13 en adelante, que es el Evangelio correspondiente al día de hoy, el tercer domingo en el periodo de Pascua de Resurrección, 26 de abril. Dice así la palabra de Dios. De nuevo, San Lucas 24, empezando por el verso 13. En aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó Jesús. Lo de Jesús de Nazaret. Era profeta, poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar a su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Hermanos y hermanas, hasta aquí el Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy, que debido a la situación en la que experimentamos en estos días de pandemia, hemos sido de alguna manera obligados a quedarnos en casa, encerrados por nuestra propia protección familiar y por la protección de las demás personas a nuestro alrededor. Me pregunto yo, ¿cuáles son los temas de conversación en casa? ¿O cuál es el principal o los principales temas de conversación? Evidentemente, el principal tema en todo medio de comunicación y de conversación en casa y en cualquier lugar es el tema de la pandemia. Inevitablemente, es lo más relevante a nivel mundial. Nunca habíamos vivido una situación como esta. Y además todas sus consecuencias. El tema de cuándo va a terminar esto. El tema de cómo va a
quedar todo, cómo van a lucir las cosas después que pase toda esta pandemia y vuelva a la normalidad. El tema de la pérdida de empleos, el tema de la crisis económica por todo el impacto que está teniendo en la economía familiar, en la economía de la comunidad, en la economía de mercado inclusive. Incluso se habla de corrupciones en países en vías de desarrollo a la hora de distribuir alimentos y ayudas a la gente más empobrecida. Y en la iglesia, por ejemplo, el tema de conversación es cómo somos iglesia en medio de una situación desafiante como esta. ¿Cómo hacemos ministerio en una realidad para la cual no estábamos preparados? No esperábamos que esto sucediera. Así que esa es una de las grandes preguntas. Inclusive vi en los medios sociales por ahí un mensaje bonito. Era una conversación entre Satanás y Dios. Y Satanás en tono burlesco le dice a Dios: por fin cerré todas tus iglesias. Y Dios, con una sonrisa a flor de labio, le responde: al contrario, acabo de abrir una iglesia en cada hogar. Así que, hermanos y hermanas, la historia del Evangelio de hoy nos cuenta que Jesús de alguna manera les hace la misma pregunta a sus discípulos. Se acerca a ellos, según el verso 17, y les pregunta a estos dos discípulos que van de camino desde Jerusalén hacia Emaús. Van caminando, preocupados, van platicando, van discutiendo, y Jesús se les acerca y les dice: ¿de qué van platicando? ¿Cuál es el tema de conversación? Obviamente en aquel entonces, en la realidad del momento, era la vida de Jesús, era la pasión, muerte de Jesús, cómo es que había sucedido todo eso, y no lo entendían. Y la gente tenía grandes expectativas en Jesús, sobre todo sus propios discípulos. Así que de ahí el resto de la historia, cómo Jesús camina con ellos, los escucha, después conversa, y bueno, encontramos que al final lo reconocen. ¿Qué podemos aprender de este evangelio que hemos escuchado de hoy? Yo quiero señalar tres cosas. Primero, y esto lo he repetido en muchas ocasiones, Jesús siempre camina de nuestro lado. Si ustedes pusieron atención en el versículo, al evangelio de hoy, especialmente el versículo 15, dice que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Repito, yo lo he dicho en varias ocasiones, siempre debemos tener la confianza, la certeza, la seguridad que nunca estamos solos y solas. En medio de nuestras preocupaciones, en medio de nuestros temas de conversación sobre cómo lo vamos a hacer sin el trabajo, sin empleo, sin ingresos para pagar los recibos, para fortalecer y mantener la familia. En medio de todas nuestras preocupaciones, nunca olvide, hermano y hermana, que Jesús siempre está de nuestro lado. Siempre camina con nosotros y nosotras en los momentos más difíciles. Estos discípulos están angustiados, estos discípulos están desconcertados, no entienden lo que ha pasado. Ellos no saben que Jesús ha resucitado, o si lo han escuchado porque ya las mujeres y otros discípulos se los han contado, ellos aún no lo creen. Sienten que sus esperanzas están frustradas porque habían puesto toda su fe, toda su convicción de que Jesús era el Mesías esperado y que vendría y cambiaría la historia, cambiaría la comunidad, cambiaría su vida e instauraría un reino diferente, un reino de justicia, un reino de Dios. Y ahora parecía que todas sus esperanzas estaban desaparecidas, estaban muertas. Pero en medio de esa crisis y todo eso, Jesús se acerca y camina con ellos. El segundo elemento que quiero destacar es el hecho de que Jesús camina con nosotros y nos escucha, pero muchas veces nosotros y nosotras no le vemos, no le reconocemos.
El texto dice, el verso 16, que cuando Jesús se acerca y comienza a caminar con ellos no le reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Así que, hermano y hermana, yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces Jesús está cerca de nosotros y nosotras, caminando a nuestro lado y no le reconocemos? O mejor dicho, le preguntaría, ¿a dónde usted ve? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Dónde usted busca a Dios? ¿A dónde lo encontramos? Bueno, eso me recuerda un canto que aprendí hace mucho cuando estaba pequeño y asistía a la iglesia en las comunidades eclesiales de base en El Salvador, que se llamaba ¿Dónde encontraré al Señor? Y una estrofa de ese canto decía, búscalo en tu propia vida, porque Él está en tus ansias de amar. Búscalo entre tus hermanos, seguro que lo hallarás. Búscalo en el niño pobre que no tiene que comer. Búscalo en la madre enferma que se muere sin querer. Hermano y hermana, no necesitamos estar siempre encerrados en las cuatro paredes de nuestras iglesias, y no estoy diciendo que el edificio no sea importante, ojo, pero no debemos estar siempre, no necesitamos estar siempre encerrados ahí para encontrar a Dios. No necesitamos ver hacia arriba, hacia el cielo, las nubes, para encontrar a Dios. Dios está a nuestro lado, a nuestro alrededor, en el rostro sufrido, en la mano del campesino llena de callos que ponen el arado, como dice el mismo canto, para sembrar las tierras que no son de él muchas veces, sino del hacendado, del gran propietario. Jesús está ahora en los hospitales, librando la batalla con los médicos, las enfermeras, para salvar vidas, para salvar la vida de todas las personas infectadas. Jesús está ahí a la par nuestra, en el anciano y la anciana que no puede ir a la tienda a comprar sus comestibles. Y ahí somos nosotros y nosotras desafiados a ir, encontrar y buscar a Dios. Y finalmente, hermano y hermana, creo que la tercera elemento, el tercer mensaje para hoy es la frase, y la tomo de alguien más, se hace camino al andar. El poeta español Antonio Machado escribió un poema que dice, caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Este hermoso poema fue compuesto o interpretado en una muy conocida canción que ha sido cantada o interpretada también por varios artistas, cantantes famosos, entre ellos Juan Manuel Serrat, Facundo Cabral, etc. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Uno no nace aprendido, hermano y hermana. Aprende haciendo las cosas y evidentemente con la ayuda de Dios. Los discípulos de Maús van camino hacia su lugar de origen con un montón de incertidumbres, con un montón de dudas, que no saben qué va a pasar, qué va a ser de sus vidas. Ellos habían seguido a Jesús de Nazaret, ellos habían apostado todo al proyecto de Jesús y el reino. Y ahora ya no encuentran el rumbo, ya no encuentran el camino. Pero Jesús mismo viene y empieza a caminar con ellos. Y al caminar les escucha. Y aunque ellos no le reconocen inicialmente, solamente en el proceso de caminar juntos, primero ellos logran identificar a Jesús al final. Pero segundo,
ellos encuentran el camino, porque el texto en los últimos versos que no leímos dice que después que reconocieron a Jesús y Jesús se fue, desapareció, ellos regresaron a Jerusalén llenos de entusiasmo, contaron a los demás discípulos lo que había sucedido en sus vidas, el encuentro y la experiencia con Jesús, y estoy seguro que ellos, esos dos discípulos, continuaron un trabajo de expansión del mensaje del reino de Dios y su justicia, se comprometieron con los demás miembros de la comunidad de discípulos para continuar trabajando y haciendo camino al andar. Jesús camina contigo y conmigo, no solamente para darnos su presencia de fortaleza, sino también para escucharnos y para ayudarnos a entender las cosas que nos confunden, pero también para darnos luz y encontrar el camino. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Atrévete a caminar, atrévete a salir de tu zona de confort, de lo conocido y cómodo para ti, y atrévete a desafiar experiencias nuevas, a experimentar cosas nuevas, a hacer algo diferente cada día. Hoy es un momento justamente para eso, para recordar uno que Jesús camina siempre de nuestro lado. Segundo, para abrir bien los ojos a nuestro alrededor y poder reconocer a Jesús. Y tercero, para que al caminar junto con Jesús podamos hacer camino, podamos encontrar el rumbo de nuestras vidas, de nuestras iglesias, de nuestro caminar. Que Dios te bendiga y te dé esa luz y la seguridad que si sigues caminando, seguirás haciendo camino. Amén. Gracias por escucharnos, por sintonizarnos y que pueda tener un bendecido día para usted y toda su familia. Amén.